Aguardemos un segundo a ver si ingresa alguien más. Y ahí estamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer, les voy a compartir, ¿sí? Un resumen y un otro Power en donde tenemos hecho como un resumen de lo que vimos recién, ¿sí? Así, esto es lo que les va a quedar también en el campus. Esto es lo que les va a quedar en el campus, ¿sí? Y de que es un resumen de lo que estuvimos hablando recién, que es específico más que nada de lo que es los índices hematimétricos, y vamos a hablar un poco de lo que es frotis, porque para ver, como hablábamos, la visualización, si bien a nosotros los índices no nos tiran los equipos, muchas veces ver el frotis se ve, ¿sí? En lo que es no solo la morfología, sino lo que es la intensidad de color que tienen los glóbulos rojos, y también nos podemos dar cuenta si tienen falta de hemoglobina, ¿sí? Y acá está lo que es un poco de lo que vimos recién, ¿sí? La relación entre la hemoglobina y el hematocrito. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de que cuando los valores son normales, en un paciente que es normal, podemos relacionar lo que es el hematocrito multiplicando la hemoglobina por 3, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije que también era menos 0,2? Pero bueno, en realidad ya mucho no se utiliza. Yo le pondría el menos 0,2, pero para hacerlo más fácil, lo dejamos de esta manera, ¿sí? Pues, y la hemoglobina es, obviamente es la inversa, es el hematocrito dividido 3, sería el resultado de la hemoglobina. O sea que si en determinadas condiciones, ¿sí? Cuando el hematocrito sea normal y cuando la hemoglobina sea normal, y también cuando los glóbulos rojos sean normales, podemos, si tengo la hemoglobina, hacer el cálculo de hematocrito, o al revés, si tengo la hematocrito, hacer el cálculo de la hemoglobina. Acá tenemos nuevamente marcado lo que son los índices, que es lo que vimos recién, y fíjense que acá está, ¿sí? El volumen medio de los glóbulos rojos se calcula, ¿sí? Como hicimos recién, hematocrito por 100 dividido el número de, en realidad podría ser hematocrito dividido la cantidad de rojos por 100, ¿sí? O de esta manera, y acuérdense que es entre 80 y 100, en realidad entre 80 y 96 femtolitros sería el valor normal. Y acuérdense que esto también se caracteriza
siempre y cuando tenga un hematocrito y glóbulos rojos bajos. Acá lo vemos en este extendido. ¿Ven lo que es ver cuando los glóbulos rojos, estos son los glóbulos rojos, ¿sí? Fíjense cómo se ve la diferencia en lo que es el color, ¿sí? Los distintos, este es tomado obviamente de una fórmula patológica, ¿no? De un extendido patológico, perdón. Menor a 80 marca microcitosis, ¿sí? Fíjense que los glóbulos rojos son más pequeñitos de lo normal. Obviamente que a veces no son todos, ¿sí? Y también puede ser, esto puede estar relacionado con una anemia que sea ferropénica, por eso este escaso color, ven que se ve blanco el fondo, ¿sí? No tienen el color habitual normal, o otras enfermedades que, bueno, pueden ser talasemia, que es un tipo de anemia, o enfermedades crónicas, varias, ¿sí? No especificar en este caso. ¿Okay? Con respecto a lo que es, dentro, acá tenemos otro extendido y vemos bien, dentro del rango, ¿ven? ¿Qué pasa si el paciente tiene hematocrito y recuentos bajos? ¿Sí? En este caso, generalmente podemos hablar de que hay una anemia, ¿sí? Normocítica cuando el tamaño es normal. ¿Por qué? Porque se puede dar que sea normal el tamaño, pero que igual el paciente tenga un problema en lo que es la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Y a veces lo que vamos a ver que se da, por ejemplo, Mi seño. Dame. lo que vamos a ver, ¿sí? En lo que es cuando el glóbulo rojo de tamaño normal, en este caso, se puede dar, por ejemplo, en lo que son anemias hemolíticas o hemorragias o embarazo, porque la hemorragia es algo que ocurre espontáneamente. Entonces, no hay un tiempo para que se modifique la forma. Generalmente el glóbulo rojo es normal, ¿sí? Lo que hay es lo que baja la cantidad, obviamente, por la pérdida, ¿sí? Pero cuando hay anemias instaladas, que son paulatinas, vamos a ver que el glóbulo rojo, si bien esta es la forma normal, puede ser más chico o más grande, ¿sí? En el caso de macrocitosis es cuando es mayor a 100, acuérdense que nosotros habíamos visto en el otro, es 96, 100 más o menos igual, ¿sí? Y en este caso se puede dar en anemias que son megaloblásticas, ¿sí? En donde lo que hay es un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico. Entonces, a ver, ¿quién me escribe acá? Ahí logro escuchar. Bien, bárbaro, Estefanía. Igual la clase queda grabada. Acuérdense, yo después voy a ver cómo la puedo subir para que les quede grabada para los que no se pudieron conectar. ¿Sí? En caso de la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Que es el contenido de hemoglobina que tiene el glóbulo rojo, recuerden que el cálculo también, ¿sí? La hemoglobina dividido la cantidad de glóbulos rojos por 100, es otra forma de expresarlo. Y en el caso de que el valor, ¿se acuerdan que era de 26 a 34 picogramos? Si el valor es menor, hay hipocromía. ¿En qué casos hay hipocromía? Cuando son pálidos los glóbulos, ¿sí? En el valor que esté en el rango normal es normocromía, o sea, el color es normal, y en el caso de que haya mayor, hipercromía, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos que tener en cuenta que en una anemia varían las dos relaciones, varía la concentración de hemoglobina y el tamaño, ¿sí? O sea que aparte de tener una variación en el tamaño, vamos a tener una variación de acuerdo al tipo de anemia que sea en la concentración, ¿sí? Por eso, eso es se ve en lo que es el extendido cuando hacemos la tinción. Y bueno, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, que recuerden que era la hemoglobina por 100, o sea, la hemoglobina dividido el hematocrito por 100. También es otra forma de expresarlo para no ocupar tanto la hoja, ¿sí? Bien. En el caso de lo que era la amplitud de la distribución, ¿sí? Esta variación de tamaño va a ser grande, o sea, cuando más grande es esta variación en lo que es el tamaño, más grande va a ser el valor de esta amplitud, ¿sí? Su valor es entre el 11,5 y 14,5,
Y cuando hay una marcada anisocitosis, ¿sí? Que hay diferentes tamaños de glóbulos rojos, ahí es donde se va a ver una variación en este parámetro, sobre todo porque la anisocitosis, recuerden que puedo tener más grandes, más chicos, de diferentes, sí, de diferentes cantidades entonces, de acuerdo a eso, es lo que me va a marcar esta amplitud de distribución. Para todo esto, obviamente, recuerden que si bien tenemos el equipo, nosotros lo vamos a ver en lo que es el frotis sanguíneo, ¿sí? Y recuerden que, ¿para qué utilizamos el frotis sanguíneo? Y el frotis, sí, consiste, acá está lo que es también la explicación técnica, ¿sí? Si uno tiene que explicar, perdón, lo que es un frotis sanguíneo, consiste en recubrir parcialmente un porta con una gota de sangre, de tal manera que las células de esta se dispongan formando una sola capa de ellas, ¿sí? ¿Qué utilidad tienen las extensiones? O sea, el extendido es un análisis morfológico de las células hemáticas, tanto sea, en este caso estamos especificando a los rojos, pero también sabemos que podemos ver los blancos, la realización del recuento diferencial del leucocitario, la distinción en lo que es una auténtica trombopenia, cuando hay poca cantidad de plaquetas, ¿sí? O también lo que es la comprobación en lo que es las alarmas, cuando por ejemplo los equipos nos tiran alarmas, y en donde nos tiran resultados que son patológicos, la única manera de saber si en realidad está correcto lo que dice el equipo es haciendo un extendido, ¿sí? No nos queda otra, ¿sí? Es la forma de comprobar que las alarmas que nos tira el equipo, ¿qué es lo que pasa? Bien. Y acuérdense, como hacíamos, ¿sí? Lo que era el extendido, vamos a practicar otra vez extendido, pero acá está la explicación técnica, ¿sí? De lo que es la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? La zona ideal es el cuerpo. Acuérdense que la primera porción es muy gruesa y la última, y fíjense cómo se distribuyen. Por eso la mejor parte para mirar el extendido es la media, ¿sí? Porque en la zona más gruesa, fíjense que se quedan los linfocitos. Y en la última porción, que es la cola, lo quedan generalmente mayor cantidad de monocitos y neutrófilos, ¿sí? Entonces, si yo hago un conteo en esta zona, lo más probable es que encuentre más cantidad de linfos, voy a llegar más, y acá al revés, de neutro, ¿sí? Acá en esta zona sería la ideal en donde están distribuidos equitativamente, ¿sí? Y acá les da el motivo entonces de por qué tenemos que buscar esta zona y por qué también tenemos que tratar de que el extendido nos salga correctamente. La cola es la zona final, suele tener un aspecto redondeado o de forma de peine, también se le dice de fleco, ¿sí? Y se encuentra la mayor proporción de leucocitos grandes, ¿sí? Además de hematíes que se deforman, ¿sí? Por eso la zona media es la mejor, ¿sí? Y en los bordes también se encuentran leucocitos grandes y también es difícil reconocer porque se destruyen, sobre todo los rojos. La mejor manera, la zona ideal, y fíjense, acá estoy viendo lo que es esto es un neutrófilo, y estos son, fíjense que en este, ¿ven? Hay glóbulos rojos de distinta manera, ¿ven? ¿Sí? De distinta forma. ¿Se acuerdan que el otro día vimos las formas de los glóbulos rojos? Esferocitos, equisocitos. Bueno, acá podemos ver algunas de esas formas que vimos el otro día. Y fíjense, acá está cómo vamos a ver en lo que es una zona, en la primera parte de la gota, cómo se ve en la zona media y cómo se ve, que esto creo que en algunas oportunidades que han mirado para distinguir un poco o utilizar el microscopio, esto se ha visto, ¿sí? Así es como lo tenemos que ver, ¿sí? Y dónde es la mejor zona. Bueno, la cabeza por estar es lo que está cercano al porta, al extremo, ¿sí? Y la cola obviamente al extremo contrario.
lo que hay que hacer que toda la extensión ha de ser fina y homogénea. Por eso, creo que acá está una forma de cómo qué defectos puede tener, ¿sí? Una excesiva longitud y escaso grosor también. O sea, una es el tamaño de la gota. Recuerden que no puede ser ni muy gruesa ni muy fina, ¿sí? Después la presencia de esos escalones. Si yo hago el extendido y lo voy escalonando, ¿sí? ¿Se acuerdan que se ven como estrías? Eso también es un defecto. ¿Sí? Y la abundante de zonas redondeadas, que eso es cuando el portaobjetos está por ahí con grasa, ¿sí? Y bueno, el extremo dental que sea dentado, el extremo final que sea dentado también, ¿sí? Vamos a ver acá, tenemos una, qué características tiene una buena extensión, ¿sí? Y esto sí, fíjense que es, acuérdense de esto porque esto sí puede ser una pregunta de examen. ¿Qué características tiene que tener un buen extendido? La cabeza de estar cerca de uno de los extremos, o sea que yo parto del extremo, no pongo la gota ni a la mitad, ¿sí? Sí lo pongo de un lado, ¿sí? Bien, la cola debe estar cercana al otro extremo, o sea que el recorrido que hago es completo, ¿sí? El borde de la cola tiene que tener lo que se llama empeine o barbas, dice acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y toda la extensión debe ser fina y homogénea, o sea, no tiene que tener cortes, ¿sí? Así que acuérdense de esta diapo porque esto puede ser características de un buen extendido, ¿sí? Y son estos 4 puntos. ¿Mm? Bien. Y los defectos, bueno, los defectos pueden ser la excesiva longitud, el grosor, ya lo vimos que era lo que vimos recién. Fíjense, acá está más o menos cómo tiene que estar, cómo se ve el extendido normal, ¿sí? Acá tenemos lo que es el porta, que tiene que estar limpio. Acuérdense que tenemos que tener un extensor, creo que ustedes tienen, y si no, vamos a, recuérdenme que les dé, no recuerdo si a ustedes les compartí, hay extensores específicos, ¿por qué? Porque el extensor tiene que ser un portaobjeto, y si el que es extensor está trabajado de una manera especial, el vidrio, ¿sí? Está lo que se llama... el vidrio es, ahora no me sale la palabra, bueno, ya me va a salir, en donde, fíjense, y más o menos cómo está colocado el desplazamiento. Yo, por ejemplo, lo pongo un poco más bajo, ¿sí? Que 45, pero bueno, colocándolo a más o menos a 45 grados, me da un buen desplazamiento, ¿sí? Entonces, y fíjense cómo tiene que ser más o menos la forma normal. Ven que ocupa casi todo lo que es el portaobjetos y obviamente recordar que lo tengo que rotular. Acá está rotulado en esta parte. Acuérdense que yo les dije que lo rotulamos una vez que esté seco en sobre la sangre, porque esto si yo lo voy a tener y lo rotulo con un lápiz indeleble se me va, ¿sí? Y acá volvemos a lo que es la coloración, ¿sí? Que es el Maigrunwell Giemsa. Acuérdense que el Maigrunwell es una solución que tiene eosina y azul de metilena en alcohol metílico, por eso actuaba como fijador. En el caso de que acá están especificadas las dos, Maigrunwell Giemsa, cuando utilizo Maigrunwell, ¿sí? La disolución en agua determina la disociación parcial de sus componentes, permitiendo su actuación como colorantes. El colorante de Giemsa es una combinación de eosina y derivados de azul de metileno, azul 1 y azul 2, y lo que hace, al combinarse estos dos, hace que la correcta tinción de lo que es las estructuras, ¿sí? Se tiñen los núcleos, ¿sí? Los núcleos, fíjense que se tiñen de una tonalidad rojo-violeta, los citoplasmas se tiñen de un color azul, en el caso de que sean los gránulos también se tiñen de un color marrón, ¿sí? En el caso de los eosinófilos, recuerden que
se tiñen de un color naranja, por eso hace que podamos diferenciar los elementos, ¿sí? Y en el caso de un basófilo, un violeta oscuro, por eso se ve ese punteado tan oscuro. Y acuérdense que los hematíes toman un color rosado púrpura y el punteado basófilo en su interior un color azul oscuro, ¿sí? Esto nos da una idea de cómo se tiñen cada uno de los... previo a la coloración, lo que va a haber que es tratar de dejar secar. Dice 30 minutos como mínimo, obviamente, ¿por qué? Porque tiene que estar bien seca la sangre. Obviamente que si eso se logra con menos tiempo, no, no hace falta. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos trabajando, sí o sí, hacemos el extendido y los teñimos al final que hacemos eh, teñimos todos juntos, no vamos teñiendo de a uno. Así que cuando terminamos de hacer las extracciones, habitualmente ya pasó más de media hora y están bien secos, ¿sí? Acuérdense que la preparación de Giemsas era diluida, ¿sí? El maigrungo, el vapuro, porque, y es lo que me da, como tiene metanol, es lo que hace que se fije la sangre. Y el Giemsa sí, recuerden que había que preparar, bueno, en este caso la dilución es 1 en 10, ¿sí? Fíjense que dice 7 y 63, pero ¿por qué? De acuerdo a la cantidad. Y en realidad, de acuerdo a la cantidad que yo voy a preparar, que eso también lo habíamos hablado. ¿Por qué? Porque el Giemsa no se puede reutilizar al día siguiente, pierde fuerza. Así que yo voy a tener que prepararlo todos los días y de acuerdo a la cantidad que tenga, preparo. ¿Sí? Tengo 50 fórmulas, calcularé más o menos, tendré que calcular por ahí. Si calculo 1 mililitro por fórmula, preparé 50 mililitros, ¿sí? Más o menos. Si tengo, si no 100, y bueno, como es algo que no tiene mucho costo, siempre se prepara además por las dudas, ¿sí? Para que no quedarme corta. En el caso, bueno, como les decía, del MyGrunwell, ¿sí? Se añade unas gotas, de 2 a 5 minutos se puede dejar, y eso es precisamente para que se fije la sangre, ¿sí? Y el caso de, bueno, se hace un lavado con agua después de esos 5 minutos y se colorea con el Giemsa de 10 a 15 minutos, se lava con agua y se deja secar, ¿sí? Y después acuérdense que lo vamos a mirar en microscopio a 100 con líquido con aceite de inmersión. ¿Qué son los reticulocitos? ¿Sí? Los reticulocitos también los puedo identificar, pero la tinción que voy a tener que hacer es distinta. ¿Por qué? Porque no los voy a ver. ¿Qué son los reti? Son eritrocitos inmaduros que cuando nos encontramos en presencia de una anemia o pérdida grande de glóbulos rojos, la médula ósea lo que hace es liberar al torrente glóbulos rojos que están inmaduros para compensar. ¿Sí? No tienen núcleo, pero tienen ARN en, y en cuanto esto se lo hace, se la incuba con una solución de azul de cresilo, ese ARN se ve, forma un complejo y se ve. Entonces, me da la diferencia y voy a poder, y aparte van a ver, ahora tengo son un poquito más grandes. ¿Qué se hace? ¿Cómo se realizan los reticulocitos? Lo que se hace del tubo de hemograma, lo que se va a hacer es, en un tubito de Kant o de hemólisis, 3 gotas de la sangre y 3 gotas del azul brillante de cresilo, que es el colorante. Yo voy a colocar el azul brillante de cresilo y 3 gotas de la sangre que recogí desde el hemograma. Lo dejo en un baño, termostatizado, más o menos como el baño que tenemos a 37, entre 15 y 20 minutos. Y una vez que lo dejé después de ese tiempo, con esas gotas realizo un extendido, como el extendido que vimos recién, exactamente igual, y lo dejo secar. Acá ¿cuál es la diferencia? Que utilizo el colorante antes. En lo que es una fórmula convencional, hago el extendido y después lo tiño. Acá al revés, le coloco el colorante y después hago el extendido. Dejo que se seque y se puede mirar a 100, ¿sí? Con aceite de inmersión. Y fíjense cómo se va a ver, ¿sí? Así se ven los reticulocitos. Esto que se ve acá, son restos de ARN, ¿sí? Entonces, de estos son los que son normales, y estos son los que
son los reticulocitos, son los que son inmaduros, ¿sí? Si yo no hago la tinción de esta manera, no se identifican. Si no los puedo identificar, porque el recuento, cuando hay abundantes, o sea, estos son, al ser inmaduros, no tienen la misma función que los normales, ¿sí? No van a poder hacer el trabajo. Entonces, muchas veces pasa que tengo que identificar, ¿sí? Se cuenta de a campos y, por ejemplo, si yo cuento de 5 por campos, por ejemplo, lo que voy a informar es un porcentaje. Hasta un 3% es normal, creo que si no me falla la memoria, ¿sí? No, o está, bueno, después les voy a dar bien el valor de referencia porque ahora me entró la duda, pero es normal hasta un cierto porcentaje, creo que hasta 3, si no me equivoco. Más de eso, obviamente, ya es problemático porque quiere decir que en realidad tenemos glóbulos rojos, pero que no pueden hacer la función completa, ¿sí? Que tenemos que hacer. Bien, bueno, creo que con esto les va a quedar. Ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Es tratar de, bueno, no sé si hay alguna duda, hay algo que quieren preguntar, seguramente que no, porque están todos muy callados, pero bueno, la idea es estas 3 grabaciones que hicimos, yo ahora voy a ver si las puedo dejar en el campus para que quede para repasar. Lo que está de bueno que después la van a poder mirar si tienen alguna duda. Recuerden que lo que vamos a hacer es, esperen que bajo un poquito esto, recuerden que lo que vamos a hacer es, la semana que viene obviamente no tenemos clases, sí, la clase siguiente vamos a ir al laboratorio, acuérdense de llevar sí o sí el equipo, como es, el Lambo, ¿sí? Y bueno, vamos a sacarnos sangre. Si alguno, por esas casualidades, tiene algún familiar, ustedes ya todos sacan sangre, ¿sí? Tienen algún familiar que saben que está pasando por una anemia, sáquenle sangre. Mañana, cuando vayan al instituto, yo mañana estoy. Si ustedes están, pídanme material, ¿sí? Así les doy tubo conecta. Y de hecho, si quieren sacarle sangre a algún pariente que por ahí suponen que pueda tener, le sacan el domingo para el lunes, ¿sí? Estamos hablando de acá 15 días. Así que si me ven en la semana, creo que ustedes van a cursar, así que pídanme material, les doy unos tubos para que tengan y puedan sacar sangre, porque por ahí tienen algún familiar que tenga anemia o que quieran saber, si bien no vamos a poder hacer el hematocrito, pero bueno, podemos hacer el recuento de blancos, sí vamos a centrifugar la muestra y tener una idea. Igualmente ustedes cuando vean un tubo, una persona que tenga anemia, se va a notar en el tubo cuando se centrifuga y eh, bueno, y podemos hacerlo, y si no, bueno, lo haremos entre nosotros, obviamente, ¿sí? Pero si tienen algún familiar o alguien que quieran ver cómo está, ¿sí? Pídanme el material en la semana si les pueden sacar sangre. Todos sacaron sangre, así que ya yo creo que las familiares tienen que tener confianza en ustedes, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, algo que surja, que quieran saber? Aunque no sea de lo que vimos hoy, más o menos se entendió, ¿sí? Piensen que nosotros, clase 1 y clase 2, es todo hemograma, índices hematimétricos, lo que es la tinción, ¿sí? Lo que es el extendido, y bueno, de ahí van a salir las preguntas del parcial después, ¿sí? ¿Algo? Profe, ¿se está incendiando o prendió un saumerio? Sí, es un saumerio, ¿se ve? Sí, sí, sí. Es un saumerio, miren, ¿ven? Es un Para las saumerio malas que, vidas, profe. sí, no me di cuenta que lo Sí, tenía. profe, parecía que se estaba prendiendo fuego Sí. algo. Es un saumerio que no no está hecho de los comunes, es como una cera. Y aparte de la fragancia, bueno, tiene esta particularidad. Sí, ahora me estoy dando cuenta que se está terminando, entonces parece un incendio, pero bueno.
Ya estaba llamando a los bomberos. Sí, ni me di cuenta, o sea, yo me di cuenta, pero no vi que se veía tanto. Claro, como estaba compartiendo pantalla, no lo veían. Bueno, ¿algo? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Nada, seguro. Bueno, lean, miren en los PowerPoint, empiecen a leer un poco de lo que es hemogramas. Yo voy a ver si, creo que yo tengo un libro que está muy bueno, voy a ver si, para que tengan una idea de las anemias, ¿sí? No me acuerdo si tenemos, pero las más comunes que pueden ser la de falta de hierro o la de falta de vitamina Sí, B12 que a veces se da, ¿sí? yo voy a llevar también los frotis esos que tengo sobre Ah, que hay bárbaro, algunos que sí. tienen microcitosis, creo que leí, así que vamos a Claro, poder para ver ver también eso. eso, a ver si así por lo menos pueden tener una idea. Y obviamente que vamos a hacer recuento de glóbulos blancos, ¿sí? Porque la idea es que practiquen y sepan, ya lo hemos hecho una vez, creo, pero bueno, lo vamos a tener que hacer. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer la otra clase. Así que traten de leer, no sean vagos, y traten de leer lo que vimos, así aprovechamos la práctica, ¿sí? A ver, ustedes saben que no me gusta hacerles preguntas, pero bueno, la cosa es que sepan o tengan una idea, ármense un resumen. Seguramente vamos a hacer la extracción de sangre, el frotis, una tinción. Por ahí, como no llegamos a la tinción completa, seguro que de los extendidos que lleve Javier vamos a ver los que son patológicos. Y bueno, si alguno tiene algún, como les digo, algún familiar o alguien que por ahí puede estar pasando por una anemia, recuérdenme en la semana que yo estoy, martes, miércoles y jueves yo voy, pídanme un tubo de hemograma y unos vidrios, unos portas, así pueden sacar sangre, ¿sí? Y bueno, y es otra forma más de tener otra visión, ¿no? Si no, nos sacamos obviamente entre nosotros, como hacemos siempre. Así que nos quedan 5 minutos, así que ya no nos conectamos más, quedamos liberados. Voy a ver si les puedo subir estas clases y les dejo compartido la clase 1 y la clase 2 ya en el campus para que las puedan repasar. ¿Listo? Perfecto. Sí, Muchas gracias. profe. ¿Todo bien? Bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. Les mando que tengan una buena semana y les mando un abrazo y bueno, y gracias por haberse conectado. Bueno, saludos, Gracias, profe. profe. Nos vemos. Gracias, profe. ¿Listo? Chao, Nos chao. vemos, Nos vemos. nos vemos, nos vemos.